Bienvenidos a todos, soy David Costa, ¿vale? Soy responsable de desarrollo de negocio a nivel de producto y una de las cosas interesantes que tenemos hoy para mostraros o importantes es este cambio generacional que tenemos en la gama Penos Multi 2, desde Penos Multi Classic a Penos Multi 2. Hemos recibido muchas consultas a nivel de soporte técnico, hemos recibido muchas peticiones de ayuda de migración. Hemos recibido también muchas peticiones que nos dicen, por favor, nos podéis suministrar estas referencias, y lo que queremos hacer con este webinar de hoy es esclarecer un poquito la situación actual del Penos Multi y enseñaros cómo se realiza esta migración, ¿vale? Cómo se hace este paso para poder pasar de un sitio a otro. Pues empezamos de nuevo. Os enseño un diagrama temporal, ¿vale? Donde tenéis la evolución de la gama Penos Multi Classic, ¿vale? Penos Multi Classic salió en 2002 como un equipo novedoso, un equipo que no existía en el mercado un relé configurable de seguridad, sí que existían relés de seguridad, Pilz es pionera en ello, ¿vale? En el 87 sacamos el primer relé de seguridad para paro de emergencia, y lo que sí que existían era, pues a partir del 95 por ahí, existían PLCs programables de seguridad, ¿vale? Pero con lenguaje de alto nivel, lenguaje de programación, donde necesitabas conocimientos de programación avanzados. Pilz fue pionero en el 2002 en sacar el Penos Multi, que es una herramienta o un relé configurable muy simple, programación en base de bloques, donde facilitamos mucho la comprensión del programa, la comprensión lógica de los proyectos. Por lo tanto, es un equipo que se implantó de forma muy rápida y con mucho éxito a nivel mundial. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente desde 2002 hasta 2024 son 22 años de producto. ¿Qué ha pasado? Pues tenemos una obsolescencia, ¿vale? Hay componentes que ya es imposible de encontrar en el mercado y desde la compañía se ha decidido pues descatalogar esta gama Penos Multi Classic y pasar o realizar una migración a Penos Multi 2, esta nueva generación de equipos que tenemos equivalentes. Por lo tanto, veis aquí, pues a partir del 2002, la gama Penos Multi Classic estaba en estado pasivo. Eso quiere decir que había un reemplazo, que era Penos Multi 2, el Multi Classic pasaba a pasivo, y en diciembre del 2004 se dejó de vender Penos Multi Classic. Eso significa que en caso de necesitar cualquier repuesto de una CPU, de un módulo de ampliación, de una tarjeta de comunicaciones, no es posible comprarlos, ¿vale? Ya no existe esta posibilidad, pero sí que tenemos opción de reparar hasta diciembre de 2026. Esto es una estimación, evidentemente, en función del número o el volumen de reparaciones que tengamos, podremos ejecutar estas reparaciones o no. Por eso os recomendamos, si hay un cliente, un usuario final que quiere reparar y no quiere hacer la migración, ahora veis, el proceso de migración es muy simple, ¿vale? Pero si prefiere reparar en vez de migrar, podéis contactar con nuestro departamento de reparaciones, nosotros contactamos con Alemania y a partir de aquí vemos si es viable o no. ¿Qué nos aporta Penos Multi 2? Pues Penos Multi 2 nos aporta bastantes ventajas que veréis a continuación. Vale, hemos comentado que Penos Multi Classic está descatalogado y eso afecta a todas sus variantes, ¿vale? Afecta tanto a las CPUs con conector DB9 RS232 como las CPUs con conector RJ45 para conexión Ethernet TCP/IP o Modbus TCP. ¿Vale? Tenéis aquí un pequeño listado de referencias de las unidades afectadas. No las he puesto todas porque evidentemente son muchas. Y tener en cuenta lo que os comentaba anteriormente, afecta a CPUs y afecta a módulos, tanto de entradas, salidas, como módulos de comunicación, supervisión de velocidad, analógicas, todo. ¿Vale? Está todo afectado. Y aparte de Penos Multi Classic, porque siempre hablamos de Penos Multi Classic, también tenemos descatalogada la gama Penos Multi Mini. Penos Multi Mini salió después, salió como una alternativa muy compacta, con una CPU de 45 milímetros, con muy pocas ampliaciones para proyectos pequeñitos. Estas CPUs, ¿vale? Penos Multi Mini, se forman por 3-4 referencias, ¿vale? Tenéis aquí, son dos referencias que es el M0P, el guión T sería una referencia QATED, ¿vale? Para supervisión o para entornos donde las condiciones climáticas son agresivas, altas temperaturas, humedades, polvo, etcétera. Y luego tenemos dos CPUs más, la M0.1 y M0.2, que también están descatalogadas. Asimismo, pasa igual que como pasa con Multi Classic, ¿vale? Tanto los módulos de expansión como las comunicaciones también están descatalogadas. Vamos a ver qué nos aporta Penos Multi 2, ¿vale? Penos Multi 2 tenemos unas características muy similares a Penos Multi Mini. Tenemos CPUs con 45 milímetros de ancho, tenemos
el LCD es retroiluminado para que nos permita hacer un diagnóstico mucho más fácil y mucho más claro cuando tenemos el equipo directamente en armario eléctrico. Y tenemos diferentes opciones de expansión. Aquí los módulos de entradas y salidas son módulos mixtos. En PNOD Multiclassic y en PNOD Multimini solo teníamos módulos o de entradas o de salidas. Aquí los módulos, hay módulos puramente de entradas y hay módulos mixtos de entradas y salidas. ¿Vale? No vamos a entrar en detalle en esos módulos porque no es el objetivo de este webinar, pero que lo tengáis en consideración. Se comparte el mismo sistema de memoria extraíble, hay diferentes formatos, chip card, formato USB, en función de las prestaciones de la CPU. Os paso a enseñar un poquito las diferentes opciones que tenemos. Tenemos opciones desde lo más compacto, ¿vale? Que es una CPU, el PNOD MC0, que es un equipo no ampliable, no podemos poner ni módulos de expansión entre las salidas ni módulos de comunicaciones, simplemente una CPU al uso, que tenemos 8 entradas y 4 salidas, donde nos permitirá hacer proyectitos básicos con 2-3 funciones de seguridad. Si se nos queda pequeñito el PNOD MC0, tenemos el B0.1. El B0.1 sería un reemplazo ideal, por ejemplo, por todos estos PNOD Multimini que podemos tener obsoletos y necesitamos un reemplazo en la gama PNOD Multi2. PNOD MB0.1 nos permite un módulo de ampliación, que es exactamente lo mismo que nos permitía el PNOD Multimini, y nos ofrece las mismas capacidades a nivel de entradas-salidas. 20 entradas, 4 salidas configurables en seguridad. Y en el medio tenemos el equipo más universal, el equipo que habitualmente utilizamos, que es el PNOD MB0. PNOD MB0 nos permite 6 tarjetas de ampliación, ¿vale? Tenemos 20 entradas de seguridad, 4 salidas a semiconductor seguras, tenemos tactos, ¿vale? Sería un equivalente directo a lo que sería un M0P, un M1P o un PNOD Multimini, un MM0.1P, ¿vale? Pero en formato PNOD Multi 2. Cuando tenemos proyectos más grandes, donde hay mucha más densidad de señales, tenemos una CPU más prestacional, que sería la PNOD MB0.1. MB0.1 ya nos permite hasta 12 módulos de ampliación de seguridad, nos permite módulos estándar para comunicación con un PLC de proceso mediante cableado de entradas-salidas, y aquí ya no tenemos un interface USB de programación como era en el caso anterior, las CPUs anteriores, el M0P, MB0 y MB0.1 se programaban por USB. Aquí ya tenemos un interface de programación basado en RJ45, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP. Por lo tanto, este sería el equipo que elegiríamos cuando tenemos proyectos grandes o queremos actualizar nuestro sistema con novedades que os presentaré a continuación. Y luego tenemos una CPU específica que vendría a sustituir el M3P. El M3P era una CPU de PNOD Multiclassic dedicada para quemadores. Y aquí también tenemos, evidentemente, un reemplazo con certificación para trabajar con quemadores, que sería el PNOD MB1 Barner, ¿vale? Específico con certificación de quemadores. Aquí os pongo un par de ejemplos, ¿vale? Tenéis ejemplos ilustrativos de lo que sería un reemplazo de una CPU PNOD M1P, por ejemplo, en este caso con conector RS232, y el equivalente que tendríamos en PNOD Multi2. En este caso tenemos la CPU, ¿vale? Las CPUs de PNOD Multiclassic, la M1P, M0P, M2P, M3P, tenían 20 entradas, 4 salidas de seguridad semiconductor y 2 salidas a relé. ¿Vale? Estas salidas a relé que tenéis aquí, ¿vale? No existen en la CPU normal B0.1 o B0 por temas de espacio, ¿vale? Se decidió hacer una CPU lo más compacta posible, con 45 milímetros de ancho, y si necesitamos estas salidas a relé, tenemos un módulo de ampliación con 2 salidas a relé específicamente para hacer estas migraciones. Si tenemos una CPU M1P, pero con comunicación Ethernet, ¿vale? Aquí podéis ver los 2 puertos de RJ45, la migración es exactamente igual, simplemente que añadiremos a la izquierda del módulo principal un módulo de comunicaciones de Ethernet. Por lo tanto, será compatible 100%. Si tenemos configuraciones más grandes, ¿vale? Lo veremos a continuación, tenemos una configuración aquí de mayor peso, donde tenemos una CPU, tenemos un módulo de comunicación Profinet, tenemos módulos de ampliación de 8 entradas digitales, otro módulo de ampliación de 4 salidas a semiconductor de seguridad y control de velocidad. Pues el equivalente, lo mismo, lo tenemos aquí abajo. No os preocupéis, ¿vale? Porque todo esto tenemos un wizard, ¿vale? Os lo explicaré a continuación, que hace este proceso de conversión tanto de la parte software como de la parte hardware de forma automatizada.
Vamos a hablar un poquito del configurator, ¿vale? Esta herramienta de programación que utilizamos. Tenemos dos opciones actualmente. Tenemos la versión 10, 14, lo que sea, ¿vale? Que es una versión con soporte a largo plazo, como os indico aquí en la presentación. ¿Y esto qué significa? Que esta versión siempre se va a mantener. Esta versión 10, 14 es la que integra en su interior la opción de poder abrir proyectos de Penos Multiclásico, Penos Multimini, y nos habilita o incorpora una herramienta de migración, ¿vale? Por lo tanto, con esa versión 10, lo que podemos hacer es cargar nuestro proyecto o el proyecto que tengamos de Penos Multiclassic y habilitar la migración a Penos Multi 2. Cuando terminemos la presentación os enseñaré de forma didáctica cómo se hace este proceso de migración. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos esta opción de aquí y lo que tenemos que tener en consideración que para poder trabajar con esta versión 10.14 se requiere de licencia. ¿Vale? Necesitamos de licencia para poder abrir el proyecto de Penos Multiclassic, Penos Multimini y para poder realizar la migración. ¿Qué más tenemos? ¿Vale? Tenemos una nueva versión 11 donde no es requerido utilizar licencia. ¿Vale? A partir de la versión 11 se nos permite trabajar con todos los equipos de la gama Penos Multi 2 y no se requiere de licencia. Aquí que se integra una compatibilidad total con todas las CPUs de Penos Multi 2. En la versión 10, por ejemplo, no sale el MC0, no sale el B0.1, ¿vale? Hay CPUs nuevas que no aparecen, solo aparece el B1 y el B0, pero podemos hacer la migración a estas dos CPUs y luego terminar de ajustar nuestro proyecto a nuestras necesidades reales. Y esta versión 11 también nos incorpora funcionalidades avanzadas, funcionalidades dedicadas a temas de security a nivel de ciberseguridad. ¿Vale? Es un software que ya va preparado pues, para tener un control de acceso a las CPUs, para tener registros, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del servicio de migración. ¿Vale? En PILS hemos detectado una necesidad, ¿vale? Y lo que queremos dar es respuesta a ello. Por lo tanto, es importante que conozcáis que existe un servicio de migración que os podemos ofrecer, ¿vale? Donde hay una serie de requerimientos previos, ¿vale? Si sois usuarios finales, si sois almacenes, distribuidores, tenéis que tener en cuenta estos requisitos. Primeramente, lo básico sería disponer del programa en formato editable del equipo y las contraseñas, ¿vale? Si tenemos el programa editable y las contraseñas, el proceso de migración es muy simple. Si no tenemos las contraseñas o el programa editable, podemos hacer alternativas, ¿vale? Importante también disponer de los esquemas eléctricos. Si tenemos los esquemas eléctricos, podemos valorar sin necesidad de abrir el programa el hardware necesario. Podemos ayudar ya en una cotización inicial del hardware necesario para hacer la migración y poder tener una idea por dónde irán los tiros. Si también tenemos que tener en cuenta que el programa no esté protegido, ¿vale? Hay muy pocos casos donde yo me he encontrado un programa protegido, pero puede llegar a pasar. Nos puede llegar a pasar que el fabricante de la máquina haya protegido el programa contra lectura y escritura y aquí estaríamos a merced del fabricante de la máquina. Desde PIL o a nivel de usuario final no podríais hacer nada, sino que tendríamos que contactar con el fabricante de la máquina para pedirle que nos pase el proyecto desprotegido o que nos ofrezcan ellos una migración a la nueva generación Penos Multi 2. ¿Qué alternativas tenemos? Si el controlador está en run, ¿vale? Podemos acceder al código fuente. ¿Vale? Nosotros nos podemos conectar online cuando tenemos software con licencia, nos podemos conectar online al equipo y ver cómo se está ejecutando. Esto sí es importante que la CPU aún esté en servicio, que no esté en fallo. Si la CPU está en fallo, ya no podemos arrancar el sistema, ya no podremos ver cómo se ejecuta el programa y no podemos ver el código. Si podemos ver el código fuente, ¿vale? Lo que podemos hacer es un servicio de ingeniería, conectarse al equipo y realizar un duplicado del proyecto paso a paso. Tenemos dos tipos de migración, ¿vale? Lo que nosotros llamamos migración básica, donde tenemos un sistema simple, una cabecera individual o un sistema con módulos de entradas y salidas digitales sin funciones especiales, ¿vale? Y luego tenemos una migración avanzada, donde tenemos este Penos multiclásico, este Penos multimini, que tiene una serie de módulos de supervisión de velocidad, puede ser un módulo de entradas analógicas, pueden ser módulos específicos de prensas o de quemadores, y esto, la migración no se hace de forma automatizada, sino que se tiene que hacer una migración semi-manual, ¿vale? Hay parte que se hará de forma automatizada y hay otra parte de la migración que no se completará, porque estos módulos de supervisión de velocidad, módulos de analógicas,
y bloques de prensas no son compatibles con la nueva generación P-NOD Multi 2 de forma directa y se tendrá que hacer de forma manual. ¿Qué tenemos? ¿Vale? Pues tenemos diferentes escenarios a tener en cuenta. ¿Vale? En esta migración básica, como os he comentado, si tenemos una cabecera individual, es un proceso directo. ¿Vale? Tenemos un proceso directo donde lo que hacemos es migrar toda la parte tanto estándar como de seguridad de forma automatizada. ¿Vale? Os he comentado antes que la versión 10 tiene un wizard, abrimos el proyecto de P-NOD Multiclassic, seleccionamos la CPU que queremos de P-NOD Multi 2 y se nos abre un proceso automatizado de migración. Os lo enseñaré a continuación. O lo mismo que comentábamos antes cuando tenemos módulos de ampliación. Todo esto se haría de forma automatizada. ¿Qué tenemos? Pues evidentemente este servicio de migración se ejecuta de forma autónoma y PILT os da una serie de entregables, el programa migrado y un certificado muy importante de equivalencia, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos el expediente técnico de la máquina donde aparecerá un CRC, un checksum y un nombre de proyecto específico con el cual se entregó la máquina. Si hacemos una migración, este checksum, este CRC de seguridad va a cambiar. Por lo tanto, lo que hace PILT es dar un certificado que el hardware original y el software original y el hardware compatible y el software compatible hacen exactamente la misma funcionalidad. Por lo tanto, a nivel legal estamos cubiertos. En el caso de migración avanzada, aquí tenemos una parte de proceso directo, de migración automatizada, que es lo que veis aquí, la parte de entradas, salidas, comunicaciones, parte de seguridad se hace de forma directa, pero, por ejemplo, en este primer caso, el supervisor de velocidad tenemos que hacer a mano, ¿vale? Se tendrá que regenerar esa parte del código de forma manual para que el sistema pueda funcionar correctamente. Exactamente lo mismo pasaría con tarjetas de analógicas, como os he comentado, o módulos de control de prensa. Y aquí tenemos lo que nosotros ofrecemos como servicio. ¿Vale? Os entregamos un certificado de equivalencia funcional de software, ¿vale? Donde lo que hacemos es que este software original y este software equivalente hacen exactamente lo mismo y trabajan con las mismas condiciones, ¿vale? Porque si hiciésemos una modificación del funcionamiento de este software para que trabajase de forma distinta, ¿vale? Por ejemplo, queremos eliminar un rearme o hacer que trabaje de otra forma diferente, estaríamos en modificación sustancial de máquina, ¿vale? Y esto no nos interesa, porque tendríamos que volver a recertificar. ¿Qué más tenemos? Tenemos un entregable que sería, evidentemente, el software migrado a la nueva generación, donde os damos acceso directamente al software y el nuevo CRC y todo el listado de referencias equivalentes, ¿vale? Donde se hace la migración. La herramienta de migración nos hace también un espejo de dónde estaban cableadas las entradas y salidas originales y dónde van a ir cableadas al nuevo sistema. Por lo tanto, tenemos una referencia cruzada donde se facilita mucho el proceso de conversión. A nivel de ventajas, ¿qué aportamos? ¿Vale? Pues evidentemente lo que os comentaba, el marcado ACD sigue vigente, no hay ningún tipo de modificación sustancial porque el programa hace exactamente lo mismo con el mismo funcionamiento. Por lo tanto, tenemos conformidad con lo que había dictado originalmente el fabricante de la máquina. Tenemos proyección de futuro, evidentemente, cuando hacemos una migración de un sistema obsoleto a un sistema moderno, tenemos la tranquilidad de que vamos a tener repuestos, de que vamos a tener soporte directo de la marca, desde PILT, ¿vale? Y aparte tenemos mejor diagnóstico, porque P-NOD Multi 2, como os he comentado, tiene una pantalla LCD que nos permitirá un diagnóstico mucho más simple, podemos hacer cositas mucho más potentes que lo que se podía hacer con P-NOD Multiclassic o P-NOD Multimini. Y lo que os comentaba, esa migración a hardware más moderno también nos prepara para el futuro, ¿vale? Vamos a tener ya el equipo preparado pues, para temas de industrial security y control de usuarios directamente. Y aparte hay el concepto de que seguimos manteniendo el concepto de isla de seguridad. Al tener un concepto de isla de seguridad aparte de la parte de control de máquina, nos da protección contra lo que va a venir a nivel de nuevo reglamento de máquinas, ¿vale? Es muy fácil de securizar un equipo en una isla si no está conectado a Internet, si no tiene conexión directa con el resto del mundo. Aparte de esto, ¿qué podemos ofrecer? ¿Vale? Hay veces que puedes decir, pues mira, a mí me interesa hacer esta migración de proyecto, hacemos la migración del programa original al nuevo sistema P-NOD Multi 2, pero podemos aprovechar para modificar este programa sin incurrir en modificación sustancial, esto es importante, ¿vale? Toda la parte de código inicial del programa se mantendrá exactamente igual, pero podemos aportar mejoras, ¿vale? Aportar una mejora a nivel de seguridad no implica modificar de forma sustancial, siempre y cuando mantengamos
el comportamiento del funcionamiento de la máquina. Lo que podemos hacer es incorporar sistemas, por ejemplo, de control de acceso. Podemos incorporar una pantalla de diagnóstico que nos facilite mucho la vida a nivel de paradas de mantenimiento, cuando hay algún tipo de error o avería, verlo directamente en una pantalla que a lo mejor el fabricante original de la máquina no lo había previsto y la podemos incorporar sin modificar nada del código del programa, ¿vale? O descentralizar el sistema, ¿vale? Eso también lo podríamos llegar a hacer sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a pasar a la parte de ejemplos prácticos, ¿vale? Os enseño el Penos Multiconfigurator, ¿vale? Os lo planto aquí encima de la pantalla, ¿vale? Estoy trabajando pues con la versión 10, ¿vale? Lo que os comentaba, 10.14x, ¿vale? Y esta es la herramienta que nos permitirá hacer migraciones, ¿vale? Si nosotros vamos aquí, proyecto nuevo, ¿vale? Lo que vemos es que aquí nos aparecen todas las CPUs de Penos Multiclassic, ¿vale? Ordenadas por protocolo de comunicación, RC232, tenemos el M1P, M0P, M2P, M3P, por Ethernet exactamente lo mismo, M1P Ethernet, M0P Ethernet, etcétera, etcétera. Las CPUs mini, y aquí podéis ver las multi-2, ¿vale? Que os comentaba antes que en esa versión 10 solo aparece la B0, B0, B1 y B1 Partner. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer una migración? ¿Vale? Pues vamos a nuestro proyecto. En este caso os he preparado dos ejemplos, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo de un Penos M1P, ¿vale? Voy a cargar el proyecto, ¿vale? Tengo el proyecto editable en este caso, tengo la contraseña de nivel 1, ¿vale? Sin la contraseña de nivel 1 yo no podía abrir el proyecto. Una vez introduzco la contraseña de nivel 1 se me abre el programa y aquí vemos pues, que tenemos dos paros de emergencia, tenemos tres puertas protectoras, tenemos la parte lógica que vincula estos paros con estas puertas y luego tenemos la parte de salidas, ¿vale? Tenemos una desconexión de seguridad. Muy bien, tenemos que hacer migración, ¿vale? Sabemos que este sistema, que es el que vemos aquí, está formado por una CPU, un módulo de salidas y un módulo de comunicaciones. Sabemos que este módulo, estos equipos son obsoletos y queremos migrar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Es tan simple como irnos y seleccionar. ¿Qué CPU queremos? ¿Queremos una B0 o queremos una B1? Aquí vendrá mucho determinado en gran parte por las necesidades a futuro. Si yo quiero implementar pues, esas modificaciones que os he comentado, una pantalla de diagnóstico, quiero poner un PID reader para poder tener acceso o control de accesos a mi máquina, es imperativo utilizar un Penos MB1. Si no quiero hacer nada de esto y quiero simplemente migrar mi sistema actual a un sistema Penos Multi2 de futuro, pues escogería una CPU Penos MB0, ¿vale? Aquí no tenemos muchos módulos de ampliación, por tanto sería suficiente. Y el procedimiento es tan simple como seleccionar la CPU, la arrastramos y la soltamos encima. Y aquí veis que se nos abre un wizard, una herramienta de migración, ¿vale? Donde nos dice que se va a proceder a realizar una migración de este proyecto original a una unidad MB0. Le damos a Next y aquí nos dice que el 100% del sistema se va a migrar. Si hubiera algún elemento que no fuese soportado, nos saldría aquí en el listado. ¿Vale? Aquí vemos que hay 19 elementos y se van a migrar 19. Damos a Next, nos propone el hardware equivalente, ¿vale? Aquí tenemos la comunicación, tenemos un módulo de Ethernet, tenemos el módulo de comunicaciones externo y tenemos el módulo de salidas a relé. Y le damos a Finish. Una vez le damos a Finish, le damos a OK y vemos que ya directamente se nos ha guardado el programa como Migrated y el nombre del programa original y se nos genera un informe. ¿Vale? Vamos a guardar el proyecto, lo podemos cambiar por aquí. Vamos a dejar en el escritorio, guardamos. Se nos están generando los ficheros necesarios. ¿Vale? Y ahora veremos que en el User Program, un segundito, se está generando el report, veremos que se mantiene exactamente todo el sistema igual, ¿vale? Tenemos nuestros paros de emergencia exactamente igual en la misma posición, nuestras puertas exactamente en la misma posición, nuestra parte lógica igual, pero la parte de hardware ya ha sido migrada a la nueva generación de equipos. Y aquí veríamos, ¿vale?, el proyecto o el report de la migración. Podemos ver que nos pone el nombre original del proyecto, el nombre migrado. Podemos ver aquí
que hay un módulo que no sería soportado, que es un módulo que tenía yo puesto de salida de semiconductor, pero no nos afectaría, ¿vale? Y aquí tendríamos ya toda la parte de, disculpar, aquí lo tenemos, ¿vale? Las referencias cruzadas. Es dónde está mi sistema original, ¿vale? Dónde está cableado y dónde va a ir cableado en el equipo migrado. Por lo tanto, como podéis ver, es muy simple. Podemos volver aquí otra vez, ¿vale? Si queréis os enseño otro ejemplo, ¿vale? De lo que sería una migración que no sería directa, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Voy a abrir otro programa, ¿vale? De Peloz Multiclassic, donde tendríamos una supervisión de velocidad. Vale, os lo enseño. Tenemos exactamente el mismo programa que antes, todo igual, pero hay una página 5 donde tenemos un supervisor de velocidad. Esto sería el bloque de control de velocidad donde nos informaría que hay una sobrevelocidad en el sistema. A nivel de hardware tenemos la siguiente configuración. Tenemos el módulo base y un módulo de control de velocidad, en este caso un MS2P. Procedemos exactamente igual. Cojo, selecciono el equipo, arrastro y suelto. Me aparece otra vez el wizard, le doy a Next y aquí ya me dice que hay una parte que no va a ser migrada. ¿Vale? El Speed Monitor no lo va a poder migrar porque no lo soporta el sistema. Le damos a Next, me hace el hardware equivalente y aquí faltaría la tarjeta de control de velocidad. Importante que lo tengáis en consideración. Esta tarjeta que está aquí no existe, no está. Le damos a Finish, le damos a OK, ¿vale? Vamos al hardware otra vez y aquí veríamos exactamente lo mismo, pero si nos vamos al programa, veis que esta página 5 de control de velocidad ha desaparecido el bloque de gestión. ¿Vale? Aquí es donde nuestro departamento de ingeniería tiene que entrar, ver los parámetros originales de configuración de este bloque de supervisión de velocidad y adaptarlo al nuevo bloque. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es añadir esa función de supervisión de velocidad. ¿Vale? Tenemos toda la paleta de equipos, tenemos una tarjeta de un eje o de 2 ejes de control de velocidad, en este caso solo había un eje, la arrastramos, la soltamos, ¿vale? Y se nos crea ya, añadimos esta tarjeta adicional que nos hace falta para el control de velocidad. Y aquí, ¿vale? Veis el motivo por el cual no se hace la migración directa, ¿vale? Este módulo de control de velocidad, por temas de velocidad de procesamiento, ¿vale? Por temas de reducción de tiempo de parada, tiene una pequeña CPU interna donde ejecuta él mismo su programa, ¿vale? Y por eso el programa original no se puede migrar directamente a todo el sistema, sino que tenemos un programa aparte. Y es aquí dentro donde nosotros deberemos replicar esa parte del programa de control de velocidad. No me voy a dedicar a hacerlo, ¿vale? Simplemente que tengáis en consideración que en estos casos de migraciones un poquito más complejas hay un trabajo detrás, ¿vale? Y es donde se tiene que hacer un pequeñito proyecto de ingeniería donde el equipo de Build os ayudará con las configuraciones para poder sacar adelante el proyecto. Hasta aquí más o menos el tema de migraciones. Si queréis que ampliemos un poquito de información, si tenéis dudas, podéis abrir los micros. Creo que Alex, mi compañero, os puede dar turno de palabra. Si no tenéis mi contacto, tenéis el contacto de soporte@pilz.es, donde cualquier duda que tengáis os la podemos transmitir. Y como también tenemos vuestros correos electrónicos, os podemos hacer llegar esta pequeña presentación para que la tengáis pues, para uso interno, pues, para enseñar a vuestros compañeros de empresa o si en el caso de que seáis distribuidores o seáis almacenes, podéis enseñarlo a vuestros clientes. Hasta aquí nuestro speech, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, mantenemos aquí la sesión un poquito abierta un par de minutos más, nos podéis comentar. No sé, Alex, si hay algún tipo de duda, alguna consulta. De momento no veo ninguna pregunta. Sin problema. Bueno, sí que han hecho una pregunta de Jordi. La ¿Sí? pregunta de Jordi. Ya una vez convertida V11, ¿sería totalmente gratuito? Pregunta. Correcto. Una vez tú haces la conversión del programa de la V10, del Multiclassic, y pasas el proyecto a Peloz Multi 2, ese proyecto ya es compatible con versión 11, ¿vale? Por lo tanto, ya se le puede entregar al cliente
directamente con V11 y no debería necesitar ningún tipo de licencia para poder conectarse al equipo, poder diagnosticar, poder hacer cualquier tipo de mantenimiento. De momento no veo ninguna pregunta más, la verdad. Perfecto, pues si os parece, damos la sesión por cerrada. Cualquier duda que tengáis, tenéis nuestros contactos. Agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y esperemos que estéis mucho más tranquilos a la hora de hacer migraciones, a la hora de afrontar ese tipo de proyectos. Que vaya muy bien y estamos en contacto.